School. Eraston Pemba y Dennis Osborne. Physics Education. 1, 1969, mayo, vol 4, páginas 172 a 175. La pregunta descrita por Eraston Pemba. Mi nombre es Eraston Pemba y voy a contarles sobre mi descubrimiento, que fue el resultado de mal utilizar un refrigerador. Todos ustedes saben que no es recomendable poner cosas calientes en un refrigerador, ya que de alguna manera lo dañan, y no durará mucho. En 1963, cuando estaba en tercer año en la escuela secundaria Magamba, Tanzania, solía hacer helados. Los chicos de la escuela lo hacen hirviendo leche, mezclándola con azúcar y colocándola en la cámara de congelación del refrigerador, después de que se haya enfriado casi a temperatura ambiente. Muchos chicos lo hacen y hay una competencia por conseguir espacio en el refrigerador. Un día, después de comprar leche a las mujeres locales, comencé a hervirla. Otro chico, que había comprado leche para hacer helado, corrió hacia el refrigerador cuando me vio hirviendo leche y rápidamente mezcló su leche con azúcar y la vertió en la bandeja de hielo sin hervirla, para que no se le escapara la oportunidad. Sabiendo que si esperaba a que la leche hervida se enfriara antes de ponerla en el refrigerador perdería la última bandeja de hielo disponible, decidí arriesgar a dañar el refrigerador ese día poniendo leche caliente en él. El otro chico y yo regresamos 1 hora y media después y encontramos que mi bandeja de leche se había congelado en helado mientras que la suya todavía era solo un líquido espeso, sin congelar. Le pregunté a mi profesor de física por qué sucedió así, con la leche caliente congelándose primero, y la respuesta que me dio fue, estabas confundido, eso no puede suceder. Entonces creí su respuesta. En mis próximas vacaciones me encontré con un amigo mío que trabaja como cocinero en la ciudad de Tanga. Solía hacer y vender helados, ya que hace mucho calor en Tanga. Me dijo que a veces ganaba 20 chelines al día solo vendiendo helados. Le pregunté cuánto tiempo le llevaba prepararlos y él respondió, solo hiervo leche con azúcar y luego agrego concentrado de piña y pongo la mezcla en el refrigerador mientras está caliente y los helados están listos en poco tiempo. ¿Quién te dio esa idea de poner líquidos calientes en el refrigerador?, le pregunté. Mi hermano, que ha estado haciendo helados durante los últimos 5 años, me dijo que así es más rápido. Entonces recordé ese incidente que ocurrió cuando estaba haciendo helados. De otro joven que también vende helados en Tanga obtuve la misma respuesta. Entonces una tarde encontré el laboratorio de biología abierto y no había profesor. Tomé 2 vasos de 50 centímetros cúbicos, uno lo llené con agua fría del grifo y el otro con agua caliente de una caldera y los puse rápidamente en la cámara de congelación del refrigerador del laboratorio. Después de 1 hora regresé a mirar y descubrí que no toda el agua se había convertido en hielo, pero había más hielo en el vaso que contenía agua caliente al principio que en el que contenía agua fría. Esto no era realmente concluyente. Así que planeé intentarlo de nuevo cuando tuviera la oportunidad. Cuando el Dr. Osborne visitó nuestra escuela, nos permitieron hacerle algunas preguntas, principalmente sobre física. Pregunté, si tomas 2 recipientes similares con volúmenes iguales de agua, uno a 35 grados y otro a 100 grados, y los colocas en un refrigerador, el que comenzó a 100 grados se congela primero. ¿Por qué? Primero sonrió y me pidió que repitiera la pregunta. Después de repetirla, él dijo, es cierto, lo has hecho. Yo dije, sí. Entonces él dijo, no lo sé, pero prometo hacer este experimento cuando regrese a Dar es Salaam. Al día siguiente, mis compañeros de 6º grado me decían que los había avergonzado al hacer esa pregunta y que mi objetivo era hacer una pregunta a la que el Dr. Osborne no pudiera responder. Algunos me decían, pero Pemba, ¿entendiste tu capítulo sobre la ley de enfriamiento de Newton? Les dije, la teoría difiere de la práctica. Algunos decían, no nos sorprende, porque eso era la física de Pemba. Le pedí al jefe del personal de la cocina de la escuela que me permitiera usar un refrigerador para este experimento. Me dio el uso de todo un refrigerador durante 1 semana. Primero hice el experimento por mi cuenta, porque tenía miedo de que si fallaba alguien más le contara a toda la escuela que simplemente era estúpido el día en que hice la pregunta. Pero mis resultados fueron los mismos. Al día siguiente,
Llevé conmigo a 3 chicos de entre aquellos que habían menospreciado mi pregunta y realizamos el experimento. Descubrimos que el hielo comenzó a formarse primero a partir de la leche caliente. Estos 3 chicos se rieron mucho y comenzaron a decirle a los demás que yo tenía razón, pero que apenas podían creerlo. Algunos decían que era imposible. Le dije al jefe del departamento de física de mi escuela que el experimento había funcionado. Luego él dijo, no debería ser así, lo intentaré esta tarde. Pero más tarde, encontró el mismo resultado. ¿Una respuesta? Sugerida por Dennis Osborne. El director de Mquabay School me invitó a hablar con los estudiantes sobre física y desarrollo nacional. Hablé durante media hora, pero las preguntas duraron otra hora adicional. Hubo preguntas de preocupación personal sobre ingresar a la universidad, preguntas cargadas sobre la remota posibilidad de relacionar partes del plan de estudios escolar con el desarrollo nacional y preguntas que mostraron una considerable amplitud de lectura, incluyendo una sobre el colapso gravitacional. Un estudiante hizo reír a sus compañeros con una pregunta que recuerdo así: si tomas 2 vasos con volúmenes iguales de agua, uno a 35 grados y el otro a 100 grados, y los colocas en un refrigerador, el que comenzó a 100 grados se congela primero. ¿Por qué? Parecía un suceso poco probable, pero el estudiante insistía en que estaba seguro de los hechos. Confieso que pensé que estaba equivocado, pero afortunadamente recordé la necesidad de fomentar en los estudiantes una actitud crítica y de cuestionamiento. Ninguna pregunta debería ser ridiculizada. En este caso, había una razón adicional para tener precaución, ya que los eventos cotidianos rara vez son tan simples como parecen y es peligroso emitir un juicio superficial sobre lo que puede o no puede ser. Dije que los hechos tal como se presentaron me sorprendieron porque parecían contradecir la física que conozco. Pero añadí que era posible que la velocidad de enfriamiento pudiera verse afectada por algún factor que no había considerado. Prometí poner a prueba la afirmación a través de un experimento y animé a mi interlocutor a repetir el experimento por sí mismo. En el University College de Dar es Salaam, le pedí a un joven técnico que verificara los hechos. El técnico informó que el agua que comenzó caliente efectivamente se congela primero y agregó, en un momento de entusiasmo no científico, ¿pero seguiremos repitiendo el experimento hasta obtener el resultado correcto? Pruebas adicionales han respaldado la afirmación del estudiante y creemos que señalan el camino hacia una explicación. Los hechos descritos por este estudiante tanzano pueden ser familiares para muchos, aunque yo no los había escuchado antes y aún no he encontrado ninguna referencia a ellos. Él visitó el University College de Dar es Salaam unas semanas después de hacerme la pregunta y escribió un relato de cómo había enfrentado el problema. Su relato comienza este artículo, escrito en sus propias palabras pero con algunas omisiones. Se señala el peligro de una física autoritaria y se registra con la esperanza de que sea de interés y estímulo para otros que enseñan física. Pero, ¿qué hay del problema en sí? Debido al elemento de sorpresa en esta simple observación, basamos un proyecto para estudiantes universitarios de segundo año en ella. En una serie de experimentos, se congelaron sistemas de prueba de 70 centímetros cúbicos de agua en vasos de Pyrex de 100 centímetros cúbicos con un diámetro aproximado de 4 a 5 centímetros en el congelador de un refrigerador doméstico. Los vasos se apoyaron sobre una lámina de espuma de poliestireno, que proporcionaba aislamiento térmico. Se observó lo siguiente. 1. Si se enfrían 2 sistemas, el agua que comienza más caliente puede congelarse primero. 2. El gráfico de tiempo para comenzar a congelarse, en función de la temperatura inicial tiene la forma dibujada, aproximadamente, en la figura 1. 3. Una película de aceite en la superficie del agua retrasó la congelación durante varias horas, lo que demuestra que sin esta película la mayor parte del calor perdido se escapa por la superficie superior. 4. Solo se producen pequeños cambios de volumen debido a la evaporación. El calor latente de vaporización no puede explicar más del 30% del enfriamiento y no puede ser el único responsable de la congelación rápida de sistemas con altas temperaturas iniciales. 5. Se establece un gradiente de temperatura en el líquido. 6. El aire disuelto se eliminó como factor utilizando agua recién hervida para los ensayos que comenzaban a todas las temperaturas. Las curvas de temperatura en función del tiempo para el enfriamiento desde 93 grados se muestran en la figura 2.
donde la curva S muestra la temperatura cerca de la superficie superior del líquido y la curva B la temperatura cerca de la parte inferior. Para una temperatura inicial más baja, la separación entre las curvas es menor. La figura 3 muestra la diferencia de temperatura entre las posiciones cerca de la parte superior e inferior de las muestras de agua, trazada en función del tiempo, para el enfriamiento inicial desde temperaturas de 70 y 47 grados. Los tiempos de inicio de la congelación mostrados en las figuras 1 a 3 no son comparables, ya que las condiciones en el refrigerador fueron diferentes en los tres casos. En la práctica, el enfriamiento relativamente rápido de un sistema que comienza caliente puede acelerarse si establece un mejor contacto térmico con la carcasa del congelador al derretir la capa de hielo y escarcha sobre la cual se apoya. Este factor se eliminó de nuestras pruebas al colocar los vasos de enfriamiento sobre un buen aislante térmico. El enfriamiento ocurre principalmente desde la superficie superior. La velocidad de enfriamiento depende de la temperatura superficial del líquido y no de su temperatura corporal media. La convección dentro del líquido mantiene una parte superior caliente, presumiblemente mientras esté por encima de los 4 grados, y la tasa de pérdida de calor para un sistema inicialmente caliente puede ser mayor que para un sistema inicialmente más frío, incluso cuando se han enfriado hasta la misma temperatura corporal media. Un físico capacitado puede sorprenderse por la congelación más rápida reportada del líquido más caliente porque debe pasar por temperaturas intermedias antes de congelarse. Sin embargo, los sistemas no se describen adecuadamente con una sola temperatura, ya que tienen gradientes de temperatura que dependen de su historia previa. La explicación sugerida en términos de convección que establece un gradiente de temperatura y mantiene una pérdida de calor rápida desde la superficie superior debe considerarse como tentativa. Los experimentos realizados fueron relativamente rudimentarios y varios factores podrían influir en las tasas de enfriamiento. Se necesitan experimentos más sofisticados para proporcionar una respuesta más precisa a la pregunta. Las discusiones informales sobre esta observación han provocado informes de un fenómeno similar donde la explicación del enfriamiento en la superficie superior es difícil de aplicar. Según estos informes, las tuberías de agua caliente se congelan más rápidamente que las tuberías de agua fría durante el clima helado. No es apropiado poner a prueba la validez de esta afirmación en Tanzania.